La humanidad siempre ha temido lo que no comprende. Desde tiempos inmemoriales, las culturas de todo el mundo han relatado historias de fuerzas invisibles que toman posesión de los cuerpos de los vivos. Ya sea por miedo, ignorancia o experiencias inexplicables, la idea de que una entidad ajena pueda controlar el comportamiento de una persona ha persistido a lo largo de la historia. En las sombras de la mente humana, el exorcismo emerge como un intento desesperado por expulsar lo desconocido, una lucha entre el bien y el mal librada en el interior del alma. Pero, ¿qué tan reales son estas posesiones? ¿Son manifestaciones sobrenaturales o fenómenos psicológicos que aún no comprendemos del todo? La respuesta se encuentra en un delicado equilibrio entre la religión, la ciencia y la historia. Las raíces del exorcismo se hunden profundamente en la historia de la humanidad. Antes del auge de las grandes religiones monoteístas, civilizaciones antiguas ya practicaban rituales de purificación para expulsar entidades malignas. En la antigua Mesopotamia, los sacerdotes sumerios llevaban a cabo ceremonias para expulsar demonios que, según creían, causaban enfermedades físicas y mentales. Se utilizaban fórmulas mágicas, amuletos y ofrendas a los dioses en un intento por restaurar el equilibrio en el cuerpo y la mente del afectado. En el antiguo Egipto, la creencia en espíritus malignos también era común, y los textos religiosos mencionan conjuros diseñados para protegerse de ellos. Desde esta perspectiva, el exorcismo no era solo un acto religioso, sino un método primitivo de sanación. Una forma de tratar afecciones médicas en un tiempo donde la medicina aún no había desarrollado explicaciones científicas. Con la expansión de las religiones organizadas, los rituales de exorcismo adquirieron una estructura más definida y se integraron en los textos sagrados. En el judaísmo, se encuentran referencias en el Talmud sobre la expulsión de espíritus impuros, mientras que en el cristianismo, el Nuevo Testamento describe a Jesús liberando a personas poseídas por demonios. Un caso emblemático es el relato del endemoniado de Gerasa, donde Jesús ordena a los espíritus salir del cuerpo de un hombre y entrar en una piara de cerdos. Estos relatos consolidaron la idea de que la posesión demoníaca era un fenómeno real y que ciertos individuos tenían el poder divino de expulsar a las entidades malignas. Con el tiempo, la Iglesia Católica desarrolló protocolos específicos para llevar a cabo exorcismos, definiendo las señales de posesión y los métodos para enfrentarlas. El exorcismo no se limitó al cristianismo. En el Islam, el concepto de posesión por jinns, seres invisibles que pueden influir en el comportamiento humano, es ampliamente aceptado. Los rituales islámicos de exorcismo incluyen la recitación de versículos del Corán, agua bendita y ayunos para purificar el cuerpo. En el hinduismo y el budismo, la posesión espiritual es vista como un desequilibrio energético o kármico, y los rituales para expulsar entidades incluyen cánticos, danzas y ofrendas a los dioses. Este patrón se repite en culturas africanas, indígenas americanas y asiáticas, donde los chamanes y curanderos cumplen un papel similar al de los sacerdotes exorcistas. La lucha contra lo invisible parece ser una constante en la historia humana, una prueba de que el miedo a lo desconocido es universal. Sin embargo, conforme la ciencia comenzó a desarrollar explicaciones racionales para las enfermedades mentales, el exorcismo comenzó a verse con escepticismo. Durante la Edad Media y el Renacimiento, muchos casos de posesión demoníaca fueron atribuidos a la histeria, la epilepsia o la esquizofrenia. Pero el temor a lo sobrenatural seguía siendo tan fuerte que en lugar de considerar a estas personas como enfermas, se les veía como víctimas de fuerzas demoníacas. Esto llevó a persecuciones y torturas en nombre de la fe, en especial durante la caza de brujas, donde mujeres acusadas de estar poseídas eran ejecutadas en hogueras. El exorcismo, lejos de ser un acto de liberación, se convirtió en un arma de control social y religioso. A pesar del avance del conocimiento, la práctica del exorcismo nunca desapareció. En el siglo XX, la Iglesia Católica revisó y actualizó sus protocolos para la realización de exorcismos, estableciendo que solo podían ser llevados a cabo por sacerdotes con autorización especial. La película El Exorcista 1973 avivó nuevamente el interés en el tema, llevando a millas de personas a buscar la ayuda de exorcistas. A pesar de los avances en neurociencia y psiquiatría, la creencia en posesiones demoníacas persiste, y en muchos países, el número de exorcismos realizados sigue en aumento. ¿Es posible que en pleno siglo XXI aún existan casos que desafíen toda explicación lógica? El debate entre ciencia y religión sigue abierto.
Mientras que los psiquiatras argumentan que la mayoría de los casos de posesión pueden explicarse a través de trastornos neurológicos o psicológicos, los creyentes afirman que hay eventos que la ciencia no puede justificar. ¿Acaso los exorcismos son un placebo poderoso que ayuda a quienes creen estar poseídos? ¿O existe realmente una fuerza oscura que puede tomar el control de un ser humano? En los siguientes capítulos exploraremos las evidencias científicas detrás de este fenómeno, analizaremos casos documentados y trataremos de encontrar respuestas en la intersección entre la fe, la mente y la realidad. El cuerpo se estremece, la voz se distorsiona en un gruñido inhumano y los ojos reflejan un vacío abismal. La escena de una persona poseída ha sido retratada innumerables veces en la literatura, el cine y los testimonios religiosos. Pero, más allá del terror que evocan estas imágenes, ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Es posible que un ente incorpóreo tome control del cuerpo de una persona, o se trata de un trastorno de la mente que la ciencia aún no comprende completamente? La frontera entre lo sobrenatural y lo psicológico es difusa, y muchas de las manifestaciones de la llamada posesión demoníaca tienen explicaciones médicas que han sido documentadas a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay casos que desafiaban toda lógica y han sido registrados incluso por profesionales de la salud. El concepto de posesión demoníaca aparece en textos religiosos de diversas culturas y épocas, siempre descrito como la intrusión de un ente maligno que altera el comportamiento de la víctima. Los síntomas más comunes incluyen cambios bruscos de personalidad, fuerza descomunal, aversión a objetos sagrados, hablar en idiomas desconocidos y reacciones violentas. Sin embargo, cuando estos eventos se analizan desde la psiquiatría y la neurología, surgen explicaciones más racionales. Muchas de las características de la posesión pueden encontrarse en trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, el trastorno de identidad disociativo y ciertos tipos de epilepsia, lo que lleva a los especialistas a cuestionar la validez de la interpretación sobrenatural. Uno de los trastornos más frecuentemente confundidos con la posesión es el trastorno de identidad disociativo, TID, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple. Los pacientes con TID pueden presentar distintas identidades que emergen de manera inesperada, a veces con cambios en la voz, el lenguaje corporal e incluso recuerdos diferentes. En algunos casos, una de estas personalidades puede identificarse como una entidad maligna, lo que ha llevado a malinterpretaciones religiosas. En la década de 1970, el caso de Billy Milligan, un hombre con 24 personalidades distintas, desafió las concepciones médicas de la identidad humana. Si la mente es capaz de fragmentarse en múltiples conciencias, ¿no podría esto explicar los episodios de posesión sin necesidad de recurrir a lo paranormal? Otro factor clave en la confusión entre posesión y enfermedad mental es la epilepsia del lóbulo temporal. Este trastorno neurológico puede causar alucinaciones auditivas y visuales, estados alterados de conciencia y episodios de comportamiento extraño. Algunos pacientes han descrito experiencias místicas intensas, como visiones de figuras religiosas o la sensación de ser controlados por una fuerza externa. En la antigüedad, quienes sufrían estos episodios eran considerados víctimas de una influencia demoníaca. Incluso en tiempos modernos, hay casos de personas diagnosticadas con epilepsia que primero fueron sometidas a exorcismos antes de recibir el tratamiento adecuado. La esquizofrenia paranoide es otro trastorno que ha sido confundido con la posesión. Los pacientes esquizofrénicos pueden escuchar voces, experimentar delirios de persecución y mostrar comportamientos erráticos. Algunos llegan a creer que están poseídos o que una entidad maligna les habla desde dentro. En la Edad Media, muchos de estos casos eran considerados pruebas irrefutables de la existencia del demonio. Hoy en día, se sabe que estos síntomas son producto de alteraciones en la química cerebral, particularmente en la dopamina. Sin embargo, en comunidades religiosas donde la fe pesa más que la medicina, la respuesta a estos casos sigue siendo la práctica del exorcismo en lugar de la terapia psiquiátrica. Pero hay algo aún más inquietante en el fenómeno de la posesión: su capacidad de propagación. En la psicología social, se ha estudiado el concepto de trastorno psicógeno masivo, un fenómeno en el que un grupo de personas comienza a manifestar síntomas similares sin una causa médica aparente. En comunidades profundamente religiosas, el miedo a la posesión puede ser tan fuerte que individuos susceptibles empiezan a mostrar signos de posesión simplemente por sugestión. En 2011, en una escuela de Estados Unidos, varios adolescentes comenzaron a experimentar movimientos incontrolables y pérdida del habla sin que existiera una causa física clara.
Algunos creyeron que se trataba de posesión demoníaca, pero los estudios concluyeron que era un caso de histeria colectiva. Sin embargo, no todos los casos pueden explicarse tan fácilmente. En la literatura médica existen registros de pacientes que han demostrado habilidades inexplicables en estados alterados de conciencia. En 1973, el psiquiatra Ian Stevenson documentó casos de niños que, en episodios de trance, hablaban fluidamente en idiomas que nunca habían aprendido, un fenómeno conocido como xenoglosia. Algunos de estos casos han sido interpretados como prueba de posesión, mientras que otros investigadores sugieren que podrían tratarse de acceso a memorias reprimidas o fenómenos aún desconocidos del inconsciente humano. ¿Es posible que haya algo más allá de lo que la ciencia puede explicar? La religión y la ciencia han chocado repetidamente en torno a la posesión demoníaca, pero en tiempos recientes ha habido intentos por encontrar un punto intermedio. La psicología transpersonal, una corriente que estudia las experiencias místicas desde una perspectiva científica, ha comenzado a analizar los relatos de posesión sin descartarlos automáticamente como trastornos mentales. En ciertos casos, los exorcismos han resultado ser efectivos donde la psiquiatría ha fracasado, lo que ha llevado a algunos médicos a considerar que el poder del ritual podría tener un impacto en la psique del paciente. Pero, ¿se trata de una cura real o simplemente de un placebo poderoso? La gran pregunta sigue abierta: ¿son los exorcismos una solución legítima o una respuesta arcaica a los problemas que hoy pueden tratarse con medicamentos y terapia? Lo cierto es que, a pesar del avance del conocimiento, el miedo a lo desconocido sigue moldeando la manera en que interpretamos estos fenómenos. En el siguiente capítulo, exploraremos lo que la neurociencia ha descubierto sobre el cerebro humano en estados de trance y posesión, y cómo estos hallazgos pueden acercarnos a una respuesta definitiva. Las sombras se mueven en la periferia de la visión, una voz gutural oleada de una garganta que nunca antes la había emitido, el cuerpo se retuerce con una fuerza inhumana. ¿Qué sucede en el cerebro cuando alguien asegura estar poseído? Durante siglos, la explicación sobrenatural dominó la narrativa, pero en las últimas décadas, los avances en neurociencia han permitido explorar estos episodios con una mirada científica. Hoy sabemos que los estados alterados de conciencia pueden producir experiencias tan intensas que parecen reales para quienes las viven. Pero, ¿puede la ciencia explicar por completo el fenómeno de la posesión? ¿O hay algo más que aún escapa a nuestra comprensión? Uno de los primeros hallazgos en este campo se relaciona con el lóbulo temporal, la región del cerebro involucrada en la percepción auditiva, la memoria y las experiencias místicas. Estudios con neuroimagen han demostrado que ciertas personas diagnosticadas con epilepsia del lóbulo temporal experimentan episodios en los que sienten presencias invisibles, escuchan voces o tienen visiones religiosas. Estas experiencias, a menudo descritas como profundamente reales, han sido documentadas en monjes, chamanes y místicos a lo largo de la historia. Un caso célebre es el de Santa Teresa de Ávila, quien relató haber sentido la presencia de Dios y haber entrado en estados de éxtasis. Si bien en su tiempo se mostró un milagro, hoy algunos neurólogos sugieren que podría haber sido resultado de una hiperactividad en su lóbulo temporal. Otro fenómeno clave en la posesión es la disociación, un mecanismo de defensa del cerebro ante eventos traumáticos. En estados de disociación, una persona puede sentir que su cuerpo está controlado por una entidad ajena, lo que coincide con los testimonios de posesión demoníaca. Este fenómeno se observa con frecuencia en personas con trastorno de identidad disociativo, en las que una personalidad dominante cede temporalmente el control a otra. Estudios han demostrado que, durante estos episodios, la actividad en la corteza prefrontal, encargada del sentido del yo y la identidad, disminuye, permitiendo la emergencia de estados alterados de conciencia. Esto explicaría por qué algunos poseídos parecen tener amnesia total de sus episodios. Un descubrimiento inquietante en la investigación sobre la posesión se encuentra en el estudio de los trances y estados de hipnosis. Se ha demostrado que, en ciertas condiciones, la mente humana puede generar alucinaciones intensas y cambios en la fisiología del cuerpo sin intervención externa. En un experimento realizado en la Universidad de Harvard, se pidió a sujetos hipnotizados que imaginaran ser atacados por una fuerza invisible. Para sorpresa de los investigadores, sus cerebros mostraron respuestas de estrés similares a las de una persona realmente en peligro. Esto sugiere que, en individuos con gran sugestionabilidad, la simple creencia de estar poseídos podría activar respuestas físicas y emocionales reales.
Otro punto clave en la investigación es el papel de la dopamina y la serotonina, neurotransmisores que regulan la percepción de la realidad. Se ha encontrado que niveles anormales de dopamina pueden inducir alucinaciones auditivas y visuales, un síntoma común en personas diagnosticadas con esquizofrenia. En un experimento de 2008, neurólogos expusieron a pacientes con esquizofrenia paranoide a imágenes religiosas mientras monitoreaban su actividad cerebral. Los resultados mostraron que, en algunos casos, el cerebro interpretaba estas imágenes como amenazas, lo que activaba respuestas de lucha o huida. Este mismo mecanismo podría explicar por qué las personas que creen en el demonio y la posesión tienen más probabilidades de experimentar fenómenos similares. Uno de los estudios más impactantes en este campo fue llevado a cabo por el Dr. Michael Persinger, quien desarrolló un dispositivo conocido como el casco de Dios, diseñado para estimular artificialmente el lóbulo temporal con campos electromagnéticos. Sorprendentemente, muchas personas que participaron en el experimento reportaron sensaciones de presencia, visiones de seres etéreos e incluso experiencias cercanas a la posesión. Este hallazgo sugiere que la sensación de estar poseído podría ser inducida por factores neurológicos específicos sin necesidad de una entidad externa. Sin embargo, algunos sujetos del experimento afirmaron que la experiencia fue demasiado intensa para ser simplemente una ilusión cerebral, lo que plantea una pregunta fascinante. ¿Podría el cerebro actuar como un receptor de entidades o energías aún desconocidas? A pesar de la evidencia científica, existen casos que continúan desafiando cualquier explicación racional. Uno de los más documentados es el de Anneliese Michel, una joven alemana que, tras ser diagnosticada con epilepsia, afirmó estar poseída por múltiples entidades. Sus exorcismos fueron registrados en cintas de audio donde se escuchan voces guturales y cambios abruptos de personalidad. Aunque los médicos atribuyeron su caso a un desorden psiquiátrico, la resistencia de su cuerpo al hambre y las alteraciones en su conducta siguen siendo motivo de debate. Algunos psiquiatras han argumentado que la posesión demoníaca podría ser una manifestación extrema de psicosis, mientras que otros sugieren que se trata de un caso de histeria colectiva, alimentado por el fervor religioso de su familia y comunidad. Un aspecto fundamental en la posesión es la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a nuevas experiencias. Se ha demostrado que, cuando una persona cree firmemente en una idea, su cerebro reestructura sus conexiones neuronales para hacer que esa idea se vuelva real. Esto podría explicar por qué en algunas culturas, la posesión demoníaca ocurre con más frecuencia. El contexto cultural y las creencias pueden moldear la manera en que el cerebro interpreta ciertos síntomas. En otras palabras, si una persona cree profundamente en la existencia de los demonios, su cerebro podría generar experiencias que refuercen esa creencia. A pesar de estos descubrimientos, la pregunta sigue en el aire: si la posesión demoníaca es solo una manifestación neurológica, ¿por qué en algunos casos los exorcismos parecen funcionar? La ciencia aún no tiene una respuesta definitiva, pero algunos estudios han encontrado que, en ciertos pacientes con trastornos psiquiátricos, la creencia en el exorcismo puede tener un efecto terapéutico. En estos casos, la fe actúa como un poderoso placebo, alterando la química del cerebro y generando una sensación de alivio. Sin embargo, esto plantea un dilema ético: ¿deberían los médicos aceptar los exorcismos como parte del tratamiento para algunos pacientes, o esto reforzaría creencias peligrosas? La intersección entre la neurociencia y la posesión abre un campo fascinante de estudio. ¿Es posible que la mente humana tenga capacidades aún inexploradas que podrían explicar estos fenómenos? ¿O es la posesión demoníaca una construcción cultural profundamente arraigada en nuestra biología? En el siguiente capítulo, exploraremos algunos de los casos más impactantes de exorcismos registrados, buscando patrones y señales que nos ayuden a entender mejor este enigma. La ciencia puede haber desmontado muchas creencias antiguas, pero la posesión sigue siendo un fenómeno que, hasta hoy, desafía la lógica y la razón. Algunas historias trascienden el tiempo y se convierten en leyendas. Relatos de personas que, aparentemente, fueron víctimas de fuerzas invisibles, de entidades malignas que tomaron el control de sus cuerpos y mentes. ¿Son estos casos pruebas irrefutables de la existencia del mal o simplemente ejemplos de histeria colectiva, enfermedad mental y manipulación? En este capítulo, analizaremos algunos de los casos más famosos de presuntas posesiones demoníacas, aquellos que han dejado huella en la cultura popular y han sido objeto de estudio tanto por religiosos como por científicos.
Muchos de ellos han sido registrados con testimonios, documentos y grabaciones que aún hoy siguen generando debate. Uno de los casos más documentados es el de Anneliese Michel, una joven alemana nacida en 1952 que murió en 1976 tras más de 67 sesiones de exorcismo. Desde la adolescencia, Anneliese comenzó a mostrar síntomas extraños, visiones, voces que la atormentaban y una creciente aversión a los objetos religiosos. Fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal, pero sus síntomas no mejoraron con el tratamiento médico. Con el tiempo, sus episodios se volvieron más extremos. Se decía que hablaba en lenguas desconocidas, gruñía como un animal y manifestaba una fuerza sobrehumana. Sus padres, profundamente religiosos, convencieron a la iglesia de que su hija estaba poseída. Durante los exorcismos, que fueron grabados en audio, se escuchaban voces guturales y gritos desgarradores. Sin embargo, Anneliese murió de desnutrición y agotamiento, y sus padres y los sacerdotes fueron acusados de negligencia. ¿Fue este un caso de posesión real o una trágica combinación de enfermedad mental y fanatismo religioso? Otro caso que ha dejado huella es el de Roland Doe, un niño estadounidense cuya historia inspiró la película El Exorcista. En 1949, Roland, de 14 años, comenzó a experimentar fenómenos inexplicables tras la muerte de su tía, quien le había enseñado a usar la tabla Ouija. Según los informes, los objetos se movían solos a su alrededor, aparecían rayones en su piel y su comportamiento cambió desigual. Su familia, desesperada, acudió a sacerdotes católicos, quienes realizaron varios exorcismos documentados. Durante los rituales, testigos afirmaron que Roland hablaba en lenguas desconocidas, reaccionaba violentamente ante símbolos religiosos y su cama se movía sola. Sin embargo, documentos recientes sugieren que Roland sufría un trastorno psiquiátrico y que la manipulación de su entorno pudo haber exacerbado su condición. A pesar de ello, este caso sigue siendo uno de los más enigmáticos de la historia. El caso de Clara Germana Cele, ocurrido en Sudáfrica en 1906, es otro de los más impactantes. Clara, una adolescente de 16 años, confesó a su sacerdote haber hecho un pacto con el diablo. Poco después, comenzó a exhibir un comportamiento aterrador, hablaba idiomas que nunca había aprendido, desarrolló una fuerza sobrehumana y mostró aversión a los objetos sagrados. Testigos aseguraban que su cuerpo levitaba durante los exorcismos y que emitía sonidos que parecían venir de múltiples fuentes al mismo tiempo. Tras semanas de rituales, finalmente fue liberada y se recuperó por completo. Aunque la Iglesia Católica lo reconoce como un caso de posesión genuina, algunos expertos han sugerido que pudo haber sido un caso de psicosis inducida por su propia creencia en la posesión. No todos los casos famosos terminan con la intervención de un sacerdote. En 1974, en un pequeño pueblo de Italia, don Giovanni Battista, un párroco local, documentó el caso de una mujer llamada Marta, quien aseguraba estar poseída. Durante las sesiones de exorcismo, su cuerpo convulsionaba, su voz cambiaba de tono y afirmaba estar controlado por múltiples entidades. Lo sorprendente es que los exorcismos parecían surtir efecto, al menos temporalmente. Después de cada sesión, Marta se mostraba mejor, pero los episodios volvían. Un psiquiatra que observa los rituales sugiere que podría tratarse de un caso severo de trastorno disociativo. A pesar de los intentos de ayudarla con tratamiento médico, Marta insistió en que su problema era espiritual. Su caso quedó registrado en documentos de la iglesia, pero hasta hoy sigue siendo un enigma sin resolver. En algunos casos, los presuntos poseídos han sido diagnosticados con síndromes psicóticos inducidos por la cultura. Un ejemplo es el fenómeno del ataque de nervios, común en comunidades latinoamericanas, donde las personas entran en estados de trance, gritan y aseguran estar poseídas. En Haití, el vudú ha sido responsable de innumerables casos de supuesta posesión, donde los afectados afirman ser controlados por espíritus o dioses. Sin embargo, los antropólogos han encontrado que estas experiencias pueden ser inducidas por estados alterados de conciencia provocados por la sugestión cultural. Un aspecto inquietante de los casos de posesión es su relación con la histeria colectiva. En 2012, en una escuela de Nueva York, varios adolescentes comenzaron a mostrar síntomas inexplicables, espasmos musculares, dificultad para hablar y ataques de pánico. Al principio, se pensó que era una intoxicación o una enfermedad viral, pero no se encontró ninguna causa física.
Finalmente, los médicos determinaron que se trataba de un caso de histeria colectiva, donde la sugestión y el miedo desencadenaron síntomas reales en múltiples personas. Lo mismo ha ocurrido en comunidades religiosas donde, tras presenciar un exorcismo, varios individuos comienzan a experimentar síntomas similares. Pero hay un caso que destaca por su naturaleza completamente diferente, el del exorcismo de Robbie Mannheim, ocurrido en 1949 en Estados Unidos. Robbie era un niño de 13 años que, tras la muerte de un familiar cercano, comenzó a experimentar fenómenos extraños en su hogar. Los objetos se movían solos, las sábanas de su cama eran arrancadas en la noche y su comportamiento se volvía errático. Su familia acudió a la Iglesia Católica, que documentó varios exorcismos en los que, según testigos, Robbie habló en latín sin haberlo aprendido y mostró signos de una fuerza inexplicable. Finalmente, tras varias semanas de rituales, los síntomas desaparecieron. A diferencia de otros casos, en este no hubo una explicación médica clara, lo que lo ha convertido en uno de los casos más inquietantes de la historia. A pesar de los avances científicos, el debate sigue abierto. Todos estos casos pueden explicarse con psicología y neurología, o hay elementos que la ciencia aún no puede descifrar. Lo que es innegable es el impacto de estos relatos en la cultura popular y en la percepción de la posesión demoníaca. El miedo a lo desconocido sigue siendo un motor poderoso, y mientras existan personas que crean en lo sobrenatural, el fenómeno de la posesión seguirá manifestándose. En el siguiente capítulo, exploraremos la psicología detrás de los exorcismos y cómo el poder del ritual puede influir en la mente de los afectados. ¿Es posible que un exorcismo tenga efectos terapéuticos? ¿O es solo una forma primitiva de tratamiento para enfermedades mentales? La respuesta nos llevará a un análisis profundo del papel de la sugestión, el placebo y el poder de la mente en la curación de lo que llamamos posesión. Las campanas resuenan en la penumbra de una iglesia, el aire se llena con el eco de plegarias en latín y el exorcista alza un crucifijo ante la figura convulsionante de la persona poseída. De repente, la víctima grita, se sacude violentamente y, tras horas de batalla espiritual, cae exhausta en el suelo. Los presentes contienen la respiración, el demonio ha sido expulsado. Pero, ¿qué ocurrió realmente en ese ritual? Para quienes creen en la posesión, el exorcismo es una lucha entre el bien y el mal, una confrontación entre el poder divino y la influencia demoníaca. Sin embargo, para la ciencia, este fenómeno tiene otra explicación, el impacto de la sugestión, la fuerza del efecto placebo y la capacidad del cerebro para curarse a través de la creencia. La historia de la humanidad está llena de rituales diseñados para expulsar el mal y restaurar la armonía del cuerpo y la mente. Desde chamanes que ejecutan danzas de curación hasta sacerdotes que recitan oraciones sagradas, las sociedades han utilizado ceremonias con un profundo significado psicológico. La antropología ha demostrado que estos rituales funcionan no porque tengan un poder sobrenatural, sino porque generan un impacto real en la percepción y el bienestar de quienes los experimentan. La sugestión es un mecanismo poderoso. Cuando alguien cree firmemente que está poseído, su mente genera síntomas que refuerzan esa creencia. De la misma manera, si esa persona confía en el poder del exorcismo, su mente puede liberar esos síntomas, provocando una aparente cura. Un concepto clave en la psicología del exorcismo es el efecto placebo, un fenómeno donde una persona experimenta mejoría solo porque cree que un tratamiento funcionará. Se han documentado casos en los que pacientes con enfermedades físicas han mostrado recuperación después de recibir pastillas de azúcar, siempre que creyeran que eran medicamentos reales. En el contexto del exorcismo, el placebo actúa a nivel psicológico. Si la persona convencida de estar poseída cree que el ritual es efectivo, su cerebro reconfigura su estado mental para adaptarse a esa creencia. Este proceso explica por qué, en algunos casos, los exorcismos parecen ser la única solución para ciertos pacientes, especialmente aquellos que no responden a la medicina convencional. Pero el poder del ritual va más allá del placebo. La hipnosis es un estado alterado de conciencia en el que una persona se vuelve altamente sugestionable, lo que significa que su mente es más propensa a aceptar ideas sin cuestionarlas. Durante un exorcismo, el ambiente de tensión, la repetición de oraciones y la presencia de figuras de autoridad generan un estado hipnótico en la víctima. Esto puede llevar a que la persona poseída entre en trance, facilitando la liberación de sus síntomas. En algunos experimentos, se ha demostrado que personas en hipnosis pueden manifestar cambios en su voz, su comportamiento e incluso en su fisiología.
lo que sugiere que el exorcismo podría estar induciendo un estado hipnótico de catarsis emocional. El poder de la catarsis en el exorcismo es otro elemento clave. En psicología, la catarsis es la liberación de emociones reprimidas a través de una experiencia intensa. Muchas personas que buscan un exorcismo han acumulado altos niveles de estrés, traumas o conflictos emocionales que no han sido expresados de manera saludable. Durante el ritual, el individuo grita, llora, se sacude y expresa todo el malestar acumulado en su interior. Desde una perspectiva psicológica, el exorcismo no expulsa demonios, sino que permite a la persona liberar su carga emocional de una manera simbólica. Esto explicaría por qué algunos individuos experimentan un alivio inmediato después del ritual, aunque no haya evidencia de una intervención sobrenatural. Otro factor importante en el exorcismo es la dinámica del grupo y la influencia de la comunidad. La presencia de familiares, sacerdotes y testigos refuerza la idea de que la persona está poseída y de que el exorcismo es necesario. La presión social puede intensificar los síntomas, ya que la persona siente la obligación de comportarse como alguien poseído. En algunos casos, la histeria colectiva puede amplificar la experiencia. Si varios testigos comienzan a reaccionar con miedo y fervor, la persona en el centro del exorcismo puede sentir que su posesión se intensifica. Este fenómeno ha sido documentado en comunidades donde múltiples personas han manifestado síntomas similares tras presenciar un exorcismo. A pesar de estas explicaciones científicas, hay casos en los que el exorcismo parece funcionar donde la psiquiatría ha fracasado. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta podría estar en la falta de un tratamiento adecuado para ciertas condiciones mentales. En algunos países, los trastornos psiquiátricos siguen siendo un tabú, lo que impide que las personas reciban ayuda médica. En estos contextos, el exorcismo se convierte en la única opción accesible. Si bien puede no ser la solución más efectiva, para algunas personas representan la única alternativa disponible y su fe en el proceso puede generar cambios positivos en su bienestar. Sin embargo, no todos los exorcismos terminan en una aparente curación. Existen numerosos casos en los que las víctimas han sufrido daños físicos o psicológicos debido a rituales violentos. En algunos países, personas con enfermedades psiquiátricas han sido algunas veces a exorcismos brutales que han resultado en lesiones graves o incluso la muerte. En 2005, en Rumanía, una monja fue atada y privada de comida y agua durante un exorcismo que pretendía liberarla de una supuesta posesión. La joven murió por deshidratación y el sacerdote a cargo fue condenado por homicidio. Este caso demuestra los peligros de los exorcismos mal ejecutados y la necesidad de un enfoque médico en situaciones de crisis mental. El debate entre religión y ciencia sigue abierto. Mientras que la psiquiatría y el exorcismo como un fenómeno psicológico basado en la sugestión y la creencia, la Iglesia lo considera un acto espiritual de liberación. La pregunta clave es, ¿debería permitirse el exorcismo como una opción válida para quienes creen en él? Algunos expertos sugieren que, en ciertos casos, los exorcismos podrían utilizarse como complemento a la terapia psiquiátrica, siempre y cuando no pongan en riesgo la vida de la persona afectada. Esta postura plantea un dilema ético. Si una persona mejora tras un exorcismo, ¿importa realmente si la causa fue espiritual o psicológica? En el siguiente capítulo, exploraremos cómo el cine, los medios y la cultura popular han influenciado nuestra percepción del exorcismo. Desde El Exorcista hasta los documentales contemporáneos, la imagen del exorcismo ha sido moldeada por la ficción, alimentando tanto el miedo como la fascinación por este fenómeno. Pero, ¿cuánto de lo que vemos en las pantallas refleja la realidad? ¿Y cuánta es una distorsión creada para el entretenimiento? La respuesta podría sorprendernos y revelar que, más allá de la fe y la ciencia, el exorcismo es también un producto de la imaginación colectiva. La habitación oscura, una cama sacudiéndose violentamente, una voz gutural emergiendo de una boca humana y un sacerdote sosteniendo un crucifijo mientras grita, «El poder de Cristo te obliga». Esta imagen, inmortalizada en El Exorcista 1973, se ha convertido en el estándar cultural de lo que significa una posesión demoníaca. El cine y los medios de comunicación han moldeado nuestra percepción del exorcismo, convirtiéndolo en un espectáculo aterrador que oscila entre la realidad y la exageración. Pero, ¿cuánto de lo que vemos en la pantalla tiene base en hechos reales? ¿Y cómo ha influido esta imagen a la manera en que la sociedad percibe el exorcismo en el siglo XXI?
Desde que el cine de terror popularizó el concepto de posesión demoníaca, la cantidad de personas que afirman estar poseídas ha aumentado significativamente. Antes del estreno de El Exorcista, los exorcismos eran prácticas raras, limitadas a comunidades profundamente religiosas. Sin embargo, tras el impacto cultural de la película, los casos reportados de posesión se dispararon. La Iglesia Católica, que había reducido considerablemente la práctica del exorcismo, se vio obligada a reconsiderarla debido a la creciente demanda. En la actualidad, sacerdotes entrenados en exorcismo reportan recibir cientos de solicitudes al año, muchas de ellas influenciadas por la visión cinematográfica del fenómeno. El cine ha explotado el miedo al exorcismo, utilizando elementos visuales y auditivos que generan una sensación de terror incontrolable. Sin embargo, muchas de las características atribuidas a la posesión en estas películas no tienen un sustento real. Por ejemplo, la levitación, el giro de cabeza de 180 grados y los vómitos verdes son efectos creados para impactar al espectador, pero no tienen correlación en los casos documentados de presunta posesión. No obstante, el poder del cine radica en su capacidad de instalar ideas en la mente colectiva, y cuando una persona que cree en la posesión experimenta un episodio psicótico o un trastorno disociativo, es probable que su comportamiento imite lo que ha visto en las películas. Además del cine, los medios de comunicación han jugado un papel crucial en la construcción del mito moderno del exorcismo. Los documentales, los programas de televisión y las redes sociales han amplificado el fenómeno, presentando supuestos casos de posesión con una mezcla de dramatización y sensacionalismo. En programas de televisión como Testigo Paranormal o Exorcismo en Vivo, se han transmitido rituales de exorcismo en tiempo real, convirtiéndolos en un espectáculo de entretenimiento. Esto no solo refuerza la creencia en el fenómeno, sino que también puede generar episodios de histeria colectiva en personas susceptibles a la sugestión. Un caso paradigmático del impacto de los medios en el exorcismo ocurrido en América Latina, donde programas de televisión han transmitido en vivo supuestas posesiones y liberaciones espirituales. En países como México y Brasil, donde la religión tiene una gran influencia en la vida cotidiana, se han documentado numerosos casos de personas que, tras ver estos programas, comienzan a manifestar síntomas de posesión. La relación entre la exposición mediática y la aparición de estos síntomas sugiere que, en muchos casos, la posesión es un fenómeno inducido por el entorno cultural más que por la existencia de una entidad demoníaca. Pero no solo el cine y la televisión han explotado el fenómeno del exorcismo. En la era digital, YouTube, TikTok y otras plataformas han dado un nuevo espacio para la viralización de estos casos. Videos de presuntas posesiones en iglesias, escuelas y hogares circulan en la red, acumulando millones de vistas y comentarios de personas convencidas de que están presenciando pruebas reales de lo sobrenatural. Sin embargo, un análisis más detallado revela que muchos de estos videos están editados, manipulados o simplemente malinterpretados. La facilidad con la que se pueden crear y difundir estos contenidos ha contribuido a la propagación del miedo y la desinformación. A pesar del escepticismo científico, la demanda de exorcismo sigue en aumento en todo el mundo. En el Vaticano, el número de sacerdotes entrenados en exorcismo ha crecido en las últimas décadas y algunas diócesis han reportado listas de espera para recibir ayuda espiritual. En Estados Unidos, las iglesias evangélicas han adoptado prácticas de liberación que incluyen sesiones masivas de exorcismo transmitidas en línea. En África, algunos pastores han sido denunciados por realizar exorcismos extremos, cobrando grandes sumas de dinero a las familias desesperadas. Este auge del exorcismo en la era moderna plantea una pregunta fundamental: ¿estamos viviendo un renacimiento de la creencia en lo demoníaco o es simplemente un reflejo del poder de la sugestión y el miedo? Desde el punto de vista psiquiátrico, los profesionales de la salud mental han expresado su preocupación por el impacto negativo del exorcismo en personas con trastornos mentales. En varios países, ha habido casos en los que pacientes con esquizofrenia o epilepsia han sido sometidos a rituales de exorcismo en lugar de recibir tratamiento médico adecuado. En algunos casos, estas prácticas han resultado fatales. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la falta de acceso a servicios psiquiátricos en ciertas regiones ha llevado a que el exorcismo sea utilizado como un sustituto de la atención médica, lo que representa un riesgo para la vida de los afectados. Sin embargo, algunos estudios han explorado la posibilidad de que el exorcismo tenga un efecto terapéutico en personas que creen firmemente en él.
En la Universidad de Harvard, un equipo de investigadores analizó el impacto de los rituales religiosos en pacientes con trastornos psicógenos y encontró que, en algunos casos, la creencia en la eficacia del exorcismo producía una mejoría temporal en los síntomas. Esto refuerza la idea de que la mente humana es capaz de generar cambios profundos en su estado emocional y físico cuando está convencida de que está siendo sanada. No obstante, los expertos advierten que estos efectos son temporales y que, sin un tratamiento adecuado, los síntomas pueden regresar con mayor intensidad. A medida que la sociedad avanza, el exorcismo continúa siendo un tema controvertido que divide opiniones entre creyentes y escépticos. Mientras algunos lo consideran una práctica arcaica que debería ser erradicada, otros lo ven como una herramienta válida para quienes encuentran consuelo en la fe. En cualquier caso, la evidencia sugiere que la posesión demoníaca, tal como se presenta en los medios, es en gran parte un fenómeno construido por la cultura y la imaginación colectiva. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en la pregunta definitiva: ¿existen pruebas científicas concluyentes que desmientan o confirman la realidad de la posesión demoníaca? ¿O es posible que el fenómeno sea una combinación de factores psicológicos, neurológicos y culturales que todavía no comprendemos por completo? Analizaremos las teorías más recientes sobre el tema y exploraremos hasta qué punto la ciencia ha logrado explicar este misterio que ha fascinado y aterrorizado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. La noche es oscura, la respiración entrecortada, el cuerpo inmóvil en la cama mientras una presencia invisible parece presionar el pecho con fuerza. Un susurro, una sombra en la periferia de la visión y un miedo incontrolable que invade el alma. Para quienes han experimentado episodios de parálisis del sueño, este fenómeno es aterrador, pero para algunas personas, estos eventos son interpretados como signos de posesión demoníaca. La pregunta que surge es inevitable: ¿estamos siendo víctimas de fuerzas sobrenaturales o simplemente de nuestra propia mente? En este capítulo, exploraremos hasta qué punto la ciencia ha logrado descifrar el misterio de la posesión y si existe una explicación definitiva que descarta la intervención de entidades malignas. A lo largo de la historia, la posesión ha sido vista como una invasión del cuerpo por espíritus o demonios. Sin embargo, la neurociencia ha demostrado que muchas de las manifestaciones de este fenómeno pueden explicarse a través de procesos cerebrales. En estudios realizados con neuroimagen, se ha descubierto que personas que aseguran estar poseídas muestran una activación anormal en el lóbulo temporal, la región del cerebro asociada con las experiencias místicas y las alucinaciones. Esto sugiere que la sensación de estar poseído podría ser el resultado de una alteración en la percepción de la realidad, generada por una disfunción cerebral en lugar de una influencia externa. Uno de los casos más interesantes en este campo es el de las experiencias de presencia, un fenómeno en el que una persona siente la presencia de alguien más en la habitación, aunque esté completamente sola. Este efecto ha sido estudiado en experimentos donde se estimulan ciertas áreas del cerebro con campos magnéticos, lo que ha llevado a algunos participantes a experimentar sensaciones de presencias invisibles, voces e incluso la impresión de ser tocados. Estos hallazgos refuerzan la idea de que muchas de las experiencias atribuidas a posesiones demoníacas podrían originarse dentro del propio cerebro, sin necesidad de una causa sobrenatural. Otro punto clave es el papel de los trastornos disociativos, que pueden llevar a que una persona pierda temporalmente el control de su comportamiento y sienta que una entidad ajena está tomando el mando. En algunos casos, personas diagnosticadas con trastorno de identidad disociativo han mostrado síntomas similares a los de una posesión: cambios en el tono de voz, recuerdos fragmentados e incluso la adopción de identidades completamente distintas. En el siglo XXI, la psiquiatría ha logrado identificar que estos episodios pueden ser desencadenados por traumas emocionales severos, lo que sugiere que muchas personas que buscan un exorcismo en realidad necesitan tratamiento psicológico para abordar conflictos internos no resueltos. Sin embargo, hay casos que continúan desafiando cualquier explicación lógica. A lo largo de la historia, ha habido testimonios de individuos poseídos que han demostrado habilidades inexplicables, como hablar lenguas que nunca han aprendido, xenoglosia, conocer detalles sobre personas y eventos desconocidos o manifestar cambios físicos drásticos durante los exorcismos. Aunque muchos de estos casos pueden explicarse por autosugestión o aprendizaje inconsciente, algunos científicos han señalado que la mente humana todavía es un territorio inexplorado y que podrían existir fenómenos que aún no comprendemos del todo.
La psicología transpersonal, una disciplina que estudia experiencias más allá de la conciencia ordinaria, ha propuesto que algunas manifestaciones de la posesión podrían estar relacionadas con estados expandidos de conciencia. En estos estados, el cerebro podría acceder a información más allá del conocimiento consciente, lo que explicaría algunos de los fenómenos más inexplicables asociados a la posesión. ¿Podría ser que la mente humana tenga capacidades aún desconocidas que generen experiencias que interpretemos como sobrenaturales? Por otro lado, la teoría de la memoria genética ha sido explorada como una posible explicación para ciertos casos de xenoglosia y conocimientos inexplicables en personas poseídas. Según esta hipótesis, algunos recuerdos pueden transmitirse de generación en generación a nivel biológico, lo que significa que es posible que un individuo acceda a fragmentos de información que pertenecieron a sus antepasados sin haberlos aprendido de manera consciente. Aunque esta teoría aún es objeto de debate, plantea una posibilidad intrigante sobre el origen de algunos fenómenos asociados con la posesión. A pesar de todas estas explicaciones científicas, la creencia en la posesión demoníaca sigue siendo fuerte en muchas culturas. La razón principal es que la fe juega un papel crucial en la percepción de la realidad. En comunidades donde la posesión es aceptada como una posibilidad real, los individuos pueden desarrollar síntomas que refuercen esta creencia, ya sea por miedo, presión social o autosugestión. La psicología ha demostrado que el entorno y la educación pueden moldear la forma en que interpretamos nuestras experiencias, lo que sugiere que, en lugares donde la posesión se considera un hecho, es más probable que las personas vivan episodios que se ajusten a esta narrativa. El impacto del exorcismo como tratamiento sigue siendo un tema de controversia. Mientras que algunos psiquiatras lo ven como una práctica peligrosa que puede dañar psicológicamente a los afectados, otros lo consideran una herramienta que, cuando se usa correctamente, puede proporcionar alivio a quienes creen en él. El problema radica en que, en muchos casos, los exorcismos se realizan sin considerar los posibles trastornos mentales subyacentes, lo que puede llevar a una falta de tratamiento adecuado para la persona afectada. Entonces, ¿cuál es la respuesta definitiva? La ciencia aún no ha encontrado pruebas concretas de la existencia de fuerzas demoníacas capaces de poseer a los seres humanos. Sin embargo, lo que sí ha demostrado es que la mente humana tiene la capacidad de generar experiencias tan intensas que pueden sentirse como reales. Desde la epilepsia del lóbulo temporal hasta los trastornos disociativos y la histeria colectiva, los mecanismos detrás de la posesión pueden explicarse en gran medida desde la neurología y la psicología. Sin embargo, la ausencia de pruebas no significa que el fenómeno no exista, simplemente sugiere que, si hay algo más allá de nuestra comprensión, aún no hemos encontrado la forma de medirlo. El exorcismo seguirá siendo un misterio en la intersección entre la fe y la ciencia. Para algunos, representa una prueba de la lucha entre el bien y el mal, para otros, es una manifestación de las complejidades de la mente humana. Quizás, al final, la verdadera naturaleza de la posesión demoníaca no radique en la presencia de un ser maligno, sino en la capacidad del cerebro de crear realidades tan intensas que desafían nuestra comprensión. Tal vez, en lugar de preguntarnos si los demonios existen, deberíamos preguntarnos hasta qué punto la mente humana es capaz de convertirse en su propio enemigo. El viaje hacia la comprensión de la posesión demoníaca aún no ha terminado. Mientras la ciencia avanza y la fe se mantiene firme, el misterio continúa. Quizás la respuesta no se encuentre ni en un laboratorio ni en un altar, sino en la capacidad humana de dar sentido a lo inexplicable. La pregunta que queda abierta es, ¿seremos alguna vez capaces de separar la realidad de la percepción, o el exorcismo seguirá siendo una prueba de que hay fuerzas que escapan a nuestra lógica y conocimiento?